Bueno, buenos días a todos. Continuando con el módulo de miocardiopatías, el día de hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Soy el residente segundo año de cardiología del Hospital Militar Central, Alfredo Ginestara Belín. Bueno, es un tema que se viene estudiando ya desde los años 60. En el año 1973 fue el primer simposio en Génova. Luego, el siguiente fue en 1998, continuando cada 5 años, se fue haciendo este simposio a nivel mundial. eh, y el último simposio que tuvimos fue en el 2018, el NICE, que bueno, vamos a hablar un poco de lo que se habló en ese simposio. Eh, lo que fueron las novedades fue la nueva definición, que en los diferentes congresos fueron cambiando los valores de referencia, a quienes se los incluía y demás. Se cambió la clasificación, hay cambios en la clasificación y en la estratificación de riesgo y en los objetivos de tratamiento. Eh, bueno, básicamente es un grupo, definiéndola la hipertensión pulmonar como un grupo heterogéneo de entidades clínicas que producen cambios patológicos a nivel de la vasculatura pulmonar, aumentando las resistencias vasculares pulmonares y aumentando la presión de la arteria pulmonar. Vamos a tener que una presión de la arteria pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio como el límite superior normal. En el ejercicio varía 10 milímetros de mercurio, siendo 30 el valor de referencia, y las resistencias vasculares pulmonares mayor a 3 unidades Wood. La elevación anormal aislada no es suficiente para definir como hipertensión pulmonar, y la diferencia entre pre y postcapilar siempre va a ser que las dos comparten que tienen una presión mayor a 20 milímetros de mercurio, pero cuando es a nivel precapilar tenemos una presión de Weich menor a 15, mientras que en la postcapilar es mayor a 15, y en la precapilar tenemos las resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 unidades Wood, siendo que la que es postcapilar es mayor cuando es aislado, cuando es combinada menor a 3 unidades Wood. Bueno, acá tenemos un video de que, bueno, estas presiones las vamos a hacer a través de un cateterismo, que básicamente vamos a ingresar por la aurícula izquierda, aurícula derecha, perdón, ventrículo derecho, hasta llegar a la arteria pulmonar. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad bastante atípica, rara. Tiene una incidencia de 6,6 a 52 casos por millón. Es más frecuente la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda, es por eso que lo estamos viendo en este módulo, y le sigue en incidencia la que es causada por EPOC. Es por esto que estas van a estar en diferentes clasificaciones que ahora a continuación vamos a hablar un poco. Bueno, si bien en este módulo vamos a hablar más que nada, como dijimos, del grupo 2, que es secundaria cardiopatía izquierda, vamos a hablar un poco de lo que es a nivel global, cómo se clasifica la hipertensión pulmonar. Tenemos el grupo 1, que es a su vez se divide en hipertensión pulmonar idiopática, hipertensión pulmonar con vasoreactividad, hipertensión pulmonar hereditaria, inducidas por drogas y toxinas, como puede ser en los años 60 se empezaron a utilizar lo que son los anorexígenos, por lo que hoy en día tenemos la pandemia de la obesidad. Ya se empezaron a consumir anorexígenos, como el Aminorex, y se empezaron a ver aumento en la incidencia de casos de hipertensión pulmonar. Otras drogas también serían, por ejemplo, todo lo que son consumo de cocaína, las anfetaminas, metanfetaminas. También tenemos una subclasificación que es la asociada con las enfermedades del tejido conectivo, los pacientes que tienen infección por HIV, hipertensión portal o esquistosomiasis. Bueno, también otras subclasificaciones con signos manifiestos de veno capilares involucrados,
y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el grupo 2 es la que decíamos que es la hipertensión pulmonar por enfermedad del corazón izquierdo. A su vez se subdivide las que tienen la FEI preservada, insuficiencia cardíaca con FEI preservada, la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, las causadas por alguna enfermedad valvular propiamente dicha, y las lesiones obstructivas postcapilares congénitas. En el grupo 3 tenemos a la hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar y o hipoxia. A la cabeza, como decíamos, está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También puede ser una enfermedad pulmonar de tipo restrictiva. También podemos tener como otra categoría los que son los patrones mixtos, que van a ser por una combinación entre lo obstructivo y el componente restrictivo, hipoxia sin enfermedad pulmonar y los trastornos pulmonares del desarrollo. Como grupo 4 tenemos a la hipertensión pulmonar por obstrucción de la arteria pulmonar propiamente dicha, es la hipertensión pulmonar a la cabeza por lo que va a ser el tromboembolismo pulmonar crónico y otras obstrucciones de la arteria pulmonar, pero a la cabeza siempre lo que va a ser producidas por TEP. Y bueno, el grupo 5 agrupa las que son por mecanismos no bien dilucidados o no claros. Tenemos a los desórdenes hematológicos, los desórdenes sistémicos y otros como enfermedades congénitas complejas. Hablando un poco de lo que es el grupo 2, propiamente dicho, fisiopatológicamente vamos a tener un aumento en el calibre y el espesor de las venas pulmonares, produciendo una dilatación del capilar pulmonar. Esto se da para poder vencer las resistencias pulmonares. Vamos a tener edema intersticial, hemorragia alveolar y las arterias pulmonares distales con hipertrofia a nivel de la media y fibrosis intimal. Bueno, como decíamos, tenemos siempre una presión mayor a 20 milímetros de mercurio, las resistencias vasculares periféricas son mayores a 15 y menores a 3 unidades Wood, la postcapilar. También lo más frecuente es que se dé por disfunción sistólica, por disfunción diastólica también puede ser por una enfermedad valvular o una obstrucción del tracto de salida. Esto como vamos a ver, lo vamos a sospechar en el diagnóstico y vamos a pedir un ecocardiograma. Como decíamos, estos aumentos de las resistencias y el daño a nivel endotelial se produce por un desbalance en lo que son lo que nos va a hacer producir vasodilatación versus lo que es la vasoconstricción. Cuando esta balanza se ve alterada, el óxido nítrico, como sabemos, es vasodilatador y las endotelinas, a través de sus receptores, producen vasoconstricción. Entonces, sabiendo esta fisiopatología, vamos a ver luego lo que son las drogas que actúan a esos niveles para producir el efecto que estamos buscando. Bueno, lo que se vio es que las personas que tienen hipertensión pulmonar, generalmente hay otros genes que están involucrados, pero el que más se vio que estaba afectado era el gen BMPR2. Bueno, como dijimos, los cambios a nivel de la vasculatura se producen por vasoconstricción, hay remodelación de los vasos pulmonares, proliferación del músculo liso, inflamación, vamos a tener apoptosis endotelial y proliferación endotelial resistente a la apoptosis, junto con fibrosis. El diagnóstico lo vamos a hacer por la clínica, el paciente puede venir por disnea cuando hay falla izquierda, cuando se ve afectado la parte derecha del corazón, podemos tener el soplo de insuficiencia tricuspidia, que va a ser un soplo sistólico, holosistólico, regurgitativo, podemos tener a la auscultación un segundo ruido aumentado, vamos a tener al electrocardiograma el eje desviado hacia la derecha, por aumento de lo que son las cavidades derechas, como podemos ver acá en la radiografía, podemos ver
aumento del volumen del ventrículo derecho. A nivel de una ecografía podemos ver una insuficiencia tricuspidia, aplanamiento del septum interventricular y agrandamiento, lógicamente, del ventrículo derecho. Bueno, el diagnóstico, como decíamos, es a partir de la sospecha clínica de la hipertensión pulmonar, es que vamos a ver de qué tipo de hipertensión pulmonar podemos estar hablando. Entonces, pedimos un ecocardiograma y bueno, si el paciente vemos que tiene una enfermedad valvular o disfunción sistólica, que es lo más frecuente, como dijimos, o disfunción diastólica, sabemos que esa hipertensión pulmonar, cuando hagamos el cateterismo, va a ser secundaria, va a ser del grupo 2. Si para ser del grupo 3, vamos a ver que tenga un patrón de obstrucción con hiperinsuflación, como dijimos el EPOC, o con infiltrados pulmonares. El grupo 5, para ser del grupo 5, vamos a haber hecho un centellograma BQ para ver la ventilación-perfusión, que como dijimos, la principal causa de hipertensión pulmonar tipo 4 es el tromboembolismo pulmonar crónico, una tomografía también helicoidal con protocolo, eh, y la angiografía también. Y la de grupo 1 y 5 va a ser a través de laboratorios, serologías, un eco abdominal y un colagenograma. Bueno, como dijimos, a nivel del desbalance que había entre los vasodilatadores y vasoconstrictores, es allí que actúan los fármacos que tenemos para el tratamiento. Entonces, tenemos el epoprostenol, perdón, se vio que tiene efectos hemodinámicos positivos, pero no se vio beneficio clínico y aumentó la mortalidad de estos. El bosentan o el macitentan, lo que son inhibidores duales de los receptores de endotelina, pero lo que se vio con estos pacientes es que no había beneficio y aumentaban los efectos adversos. Y el sildenafil y el riociguat son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y estimulantes de la guanilato ciclasa. Como dijimos, estos actúan a diferentes niveles, pero básicamente lo que buscan es que haya menor vasoconstricción y que haya menores resistencias pulmonares. Acá lo que me pareció bueno de estos cuadros del Brandwell, para diferenciar si era básicamente de tipo 1 o de tipo 2, en la clasificación de hipertensión pulmonar, tenemos que si es más probable a que sea del tipo 1 o del tipo 2. Entonces, del tipo 1 generalmente los pacientes son más jóvenes, a diferencia del tipo 2 que son de edad mayor, ya que se ve enfermedad del corazón. Tenemos que enfermedades concurrentes como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la obesidad o síndrome metabólico, está ausente en lo que es el tipo 1 y generalmente tiene múltiples de estos factores en la que es el tipo 2. La disnea paroxística nocturna y la ortopnea son síntomas característicos de la tipo 2, mientras que en la tipo 1 no están. A nivel de la exploración cardíaca vamos a tener un impulso ventricular derecho, podemos tener el R2, como dijimos, aumentado, el soplo de insuficiencia tricuspidia, en lo que es la insuficiencia tipo 1, mientras que en el tipo 2 lo que podemos llegar a ver frecuentemente es un R4. La radiografía de tórax, vamos a ver en lo que es el tipo 1 los campos pulmonares limpios, mientras que en el tipo 2 podemos ver derrame pleural, congestión vascular, edema pulmonar. En la tomografía de tórax, como también van a estar limpios, mientras que en el tipo 2 tenemos patrón de perfusión en mosaico, podemos tener opacidades en vidrio esmerilado. En el electro también, como dijimos, vamos a tener desviación del eje hacia la derecha, con aumentos de cavidades derechas, mientras que en la de tipo 2 vamos a tener dilatación de cavidades izquierdas. El péptido natriurético generalmente está elevado en los dos,
Y bueno, no mucho más que, bueno, en cuanto al ecocardiograma, sí que tiene una dilatación frecuente y puede compartir las puntas, es decir, que aumentan las cavidades derechas y eso normalmente no debería verse. Bueno, y la estratificación, según Bramwell, la divide en si es de bajo riesgo o de alto riesgo para hacer el seguimiento. Entonces, de bajo riesgo tenemos que es un paciente estable, sin aumento de los síntomas, sin descompensación, mientras que el paciente de alto riesgo es un paciente inestable que aumentaron los síntomas y puede tener descompensación. En la exploración física no tiene el bajo riesgo indicios de insuficiencia cardíaca derecha, mientras que en el alto riesgo ya empieza a haber signos de insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a tener disnea en clase funcional 1 y 2, el bajo riesgo, mientras que el alto riesgo es de 3 y 4, ya llega inclusive hasta el reposo. La distancia de la caminata de 6 minutos va a ser mayor a 400 metros en el bajo riesgo, mientras que en el alto riesgo va a ser menor a 300 metros. La ecografía vamos a ver en el bajo riesgo los tamaños normales, mientras que en la de alto riesgo ya tenemos dilatación de cavidades derechas. La presión de la arteria derecha es normal, mientras que la presión arterial de cavidades derechas está aumentada en la izquierda. El péptido natriurético cerebral está normal o estable en el bajo riesgo, mientras que en el alto riesgo lo vamos a tener aumentado. Bueno, en el bajo riesgo podremos tener tratamiento oral, mientras que en el alto riesgo deberíamos contemplar lo que es tratamiento intravenoso o combinado. El seguimiento también del paciente va a ser diferente porque necesita mayor seguimiento, entonces vamos a hacer una evaluación cada 3 a 6 meses si es de bajo riesgo o 1 a 3 meses si es de alto riesgo. Bueno, la valoración de la caminata y de la clase funcional del paciente, lógicamente en cada visita. Y bueno, el ecocardiograma difieren, pero básicamente dice que el de bajo riesgo deberíamos hacerlo uno anualmente y en el de alto riesgo cada 6 meses para ver estos signos que decíamos que puede ser dilatación de cavidades principalmente. Y bueno, las recomendaciones, se recomienda optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente, que eso va a ser el principal tratamiento que tenemos de la insuficiencia cardíaca, para evitar que progrese y empeore la hipertensión pulmonar, con una clase B, nivel de evidencia B, clase 1B, perdón. Bueno, se recomienda identificar otras causas de hipertensión pulmonar, EPOC, síndrome de apnea del sueño. Entonces, si tenemos eso, podemos tratarlas para poder disminuir la progresión de la misma. Y bueno, se recomienda también como 1C la evaluación invasiva para pacientes con volemia optimizada. Y bueno, básicamente lo que habla también siempre es que sean tratados en centros que tengan experiencia en hipertensión pulmonar. Y bueno, en el tipo 4, un breve algoritmo que me gustó era que en cuanto a lo que sea un TEP crónico, recordemos que es frecuente que después de un TEP agudo, que no genera hipertensión pulmonar, pero crónicamente puede generar una recidiva que haga que el paciente empiece con hipertensión pulmonar. Entonces, cuando estamos en un centro de diagnóstico con experiencia, el algoritmo marca que vamos a tener que anticoagularlo de por vida y tener una valoración con este equipo multidisciplinario. Y hay que evaluar si el paciente tiene índice de riesgo-beneficio aceptable, hacer una endoarterectomía pulmonar y si no, si es inoperable, hacer tratamiento médico dirigido nada más. Y si continúa sintomático persistentemente, considerar el trasplante pulmonar.
Bueno, ahora va a continuar el doctorado en cuanto a los tratamientos. Bueno, buenos días a todos. Soy Daniel Maldonado, residente de cuarto año del Hospital Militar Central. Y lo que me toca hacer en esta oportunidad es un comentario acerca o de qué posibilidades de tratamiento vía oral hay en los pacientes que pertenecen al grupo 2 que tienen hipertensión pulmonar. Y como ya sabemos y comentó el doctor, la enfermedad cardíaca izquierda constituye la principal causa, digamos, de hipertensión pulmonar. Cerca de 2/3 de los pacientes con hipertensión pulmonar tienen enfermedad del corazón izquierdo, en donde lo podemos dividir en pacientes con insuficiencia cardíaca, básicamente con FEI preservada, con FEI reducida por enfermedad valvular o lesiones obstructivas postcapilares congénitas, por ejemplo, estenosis congénitas de las venas pulmonares. Y para entender un poco la importancia, digamos, de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad de las cavidades izquierdas, por lo general sabemos que cuando tenemos alguna enfermedad del lado izquierdo, lo que aumenta, o la hipertensión pulmonar, por lo general es postcapilar, ¿sí? Con aumento de las presiones de enclavamiento, etc. ¿sí? Estos gráficos es para mostrarles de manera general la relación que existe, digamos, entre la hipertensión pulmonar, digamos, causada por enfermedades del corazón izquierdo, y cuando se agrega un componente precapilar, ¿sí? Cuando se agrega un componente combinado, como lo definió anteriormente el doctor. Vemos que, bueno, obviamente los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, la sobrevida es mejor. Y acá abajo, en las curvas de abajo, vemos que la sobrevida empeora cuando los pacientes tienen hipertensión pulmonar de causa, digamos, de causa izquierda, y se asimila mucho a la mortalidad de aquellos que tienen un componente precapilar, ¿sí? Como sabemos, los pacientes del grupo 1 son los que mayormente tienen un componente precapilar, ¿sí? Y lo mismo acá, con la diferencia de que, bueno, en azul está la sobrevida de los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, y en colores están los pacientes que tienen un componente combinado con componente, digamos, precapilar y postcapilar, y los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción preservada y fracción de eyección reducida, que como vemos son bastante parecidos en cuanto a la mortalidad, ¿sí? De ahí la importancia, digamos, de estas dos categorías en cuanto a pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, que es un dolor de cabeza en la cardiología. De este registro, ¿sí? Calcularon más o menos el porcentaje de la proporción de aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, suele ser un poquito más, coincide con otros registros, y tenemos que entender el concepto de que estamos en presencia de una enfermedad vascular, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, que de acuerdo a las últimas definiciones, digamos, a la última definición del simposio de NISA, toma en cuenta estos parámetros, ¿sí? El gradiente transpulmonar, la resistencia vascular pulmonar y el gradiente diastólico pulmonar. Con el paso de los años, estas definiciones sabemos que han ido cambiando. Anterior a este último simposio, las resistencias vasculares pulmonares se habían sacado y se le dio mucha importancia a lo que es el gradiente diastólico pulmonar, que es la presión diastólica de la arteria pulmonar menos la presión wedge o de enclavamiento. Pero como sabemos, en patologías izquierdas, como la insuficiencia cardíaca, casi siempre tenemos una presión de enclavamiento alta, entonces muchas veces los valores daban negativos. Por eso, digamos, surgió la controversia de este parámetro. Entonces se volvió a agregar en las definiciones lo que es la resistencia vascular pulmonar. ¿Y cómo definimos la resistencia a la hipertensión pulmonar postcapilar aislada? Cuando tenemos una presión pulmonar media mayor a 20, una presión de enclavamiento mayor a 15, ¿sí? Pero con una resistencia vascular menor a 3 unidades Woods. Y cuando se combina, ¿sí? Cuando se le agrega el componente precapilar, a esto se le suma una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Woods. ¿Sí? Pero bueno,
Todo esto son parámetros hemodinámicos, ¿sí? Y no todo, digamos, se trata de presiones. Por ejemplo, en este metaanálisis podemos apreciar la capacidad pronóstica de distintos parámetros, y necesito mostrarles estos para que después vean a dónde quiero llegar. Por ejemplo, el gradiente diastólico pulmonar, sí, que en base al análisis de estos estudios no tenía tanta capacidad pronóstica, justamente por lo mismo que les comenté recién. Siempre la presión de enclavamiento está alta cuando tenemos insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca en pacientes graves. Y acá abajo las resistencias vasculares pulmonares tienen una mejor capacidad pronóstica, ¿sí? Pero aparece este otro parámetro que es la compliance de la arteria pulmonar, ¿sí? Que también tiene buena capacidad pronóstica. Entonces, esta enfermedad vascular, digamos, en insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar en insuficiencia cardíaca no es una enfermedad per se, es una consecuencia de cardiopatía existente, en donde la hipertensión pulmonar juega un rol en el pronóstico. No hay que tener en cuenta solo el criterio hemodinámico, como vamos a ver más adelante, y la terapia debe considerar, digamos, el contexto global en el que se presenta, ¿sí? Entonces surgen otras maneras de abordar, digamos, la hipertensión del grupo 2, desde el punto de vista hemodinámico, en donde también obviamente podemos obtener o medir de alguna manera la compliance de la arteria pulmonar en distintos contextos, con insuficiencia cardíaca preservada, reducida, o en las valvulopatías, en donde vamos a tener los clásicos loops, ¿sí? De presión, volumen, etc. Y desde el punto de vista de la terapia vasodilatadora, podemos tener en cuenta y valorar mediante pruebas no invasivas la función ventricular derecha y el acoplamiento del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿sí? Acá tenemos un gráfico que relaciona la compliance de la arteria pulmonar con la resistencia vascular. Vemos que son una relación inversa, obviamente. Se aumenta la resistencia vascular, la compliance de la arteria pulmonar va a disminuir. En rojo vemos un paciente que de repente, bueno, pasó a un estado congestivo, un paciente que se descompensó, ¿sí? En donde la presión de enclavamiento aumentó, la presión Wedge aumentó, pero vemos que digamos, la resistencia vascular pulmonar no pasa el punto límite de las definiciones de 3 unidades Wood. Digamos. En este contexto, todavía el paciente tiene un acoplamiento ventricular arterial efectivo, con una poscarga pulsátil efectiva, digamos, ¿sí? Pero ya cuando pasa el límite, ¿sí?, de la resistencia vascular pulmonar, empezamos a ver un desacoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Y cuál es el valor pronóstico de este parámetro, ¿sí?, versus las resistencias vasculares que se pueden medir por hemodinamia? Acá tenemos, para mostrarles simplemente, en el cuadrito de la izquierda, en el gráfico, vemos pacientes que tienen resistencias bajas, menor a 3 unidades Wood, pero los divide, las curvas están divididas, digamos, de acuerdo a si tienen conservada la compliance o compliance alta de la arteria pulmonar y compliance baja, ¿sí? Vemos que en estos pacientes que supuestamente tienen mejor pronóstico porque tienen bajas resistencias pulmonares, pero tenemos una compliance alta, tienen buena sobrevida. En aquellos que tienen una compliance baja, tienen menor sobrevida. Este parámetro que utilizan acá es volumen sistólico dividido en la presión del pulso, ¿sí?, diastólica menos sistólica, que es comparable a un parámetro no invasivo que vamos a ver enseguida. Y acá lo mismo, en pacientes con índices con resistencias vasculares elevadas, con más de 3 unidades Wood, que de por sí es un grupo de mal pronóstico y más riesgo, también vemos lo mismo, digamos. Aquellos que tienen compliance conservada o acoplamiento conservado tienen mejor sobrevida que aquellos que tienen una compliance o un acoplamiento ventricular arterial disminuido, ¿sí? Sabemos que no hay un tratamiento específico que haya demostrado un beneficio en la morbimortalidad, ¿sí? El control estricto de los factores de riesgo y la corrección de los trastornos concomitantes, como el EPOC y los trastornos del sueño, son fundamentales, así como también la optimización del tratamiento farmacológico. Esto es simplemente para recordar insuficiencia cardíaca, un tratamiento médico óptimo, y algo que me pareció interesante que encontré, una propuesta de nueva secuencia de titulación que ha demostrado, digamos, más impacto en cuanto a hospitalizaciones o mortalidad que comparado a la
titulación con dosis crecientes de los fármacos clásicos que se usan en la insuficiencia cardíaca. Esto lo dejo, digamos, como para reflexionar. El artículo nombra que es mejor iniciar con betabloqueantes, inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Que junto con inhibidores de la neprilicina previenen por ahí el deterioro de la función renal y la homeostasis del potasio, para después agregar los mineralocorticoides. Es como que esta secuencia aumenta la tolerabilidad y la seguridad, digamos, de la titulación de los medicamentos. Esto es como para recordar que el tratamiento médico óptimo debe estar. Tratamiento médico neurohormonal, que es muy importante por los cambios que se producen a nivel de la vasculatura del pulmón, ¿no? Obviamente en los pacientes congestivos, los diuréticos y ajuste de dosis, correcciones de las lesiones valvulares izquierdas, obstrucciones a la salida del ventrículo izquierdo, y como sabemos la hipertensión pulmonar también incrementa el riesgo quirúrgico de la cirugía valvular, que no es una contraindicación y no está indicado, digamos, el estudio hemodinámico de reversibilidad, ¿sí? De vasorreactividad para indicar o no la cirugía. Y en la evidencia encontramos, como dijimos recién, que no encontramos beneficios con las distintas drogas específicas para hipertensión pulmonar, y una de las respuestas podría ser que la mayoría produce una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? En contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, obviamente que puede ser perjudicial, y además vasodilatadores pulmonares podrían aumentar el gasto cardíaco o la demanda en realidad de trabajo del miocardio, empeorando la situación, produciendo edema agudo de pulmón. Pero como vemos acá, en el caso del sildenafil, disminuye las resistencias vasculares pulmonares, las presiones de enclavamiento, las presiones izquierdas, digamos, las presiones pulmonares, y aumenta la difusión de monóxido de carbono. En un ratito vamos a comentar acerca de eso. Bueno, esto ya lo sabemos también, estudios grandes que se hicieron, el Sócrates Reduce y el Preserve, en donde usaron Vericiguat, ¿sí? Que si bien en el Reduce, con pacientes con fracción de eyección menor a 45%, la respuesta fue de acuerdo a la dosis, y si hubo una reducción del NT-proBNP, y en el otro una mejoría en la puntuación de calidad de vida, digamos, no tiene suficiente fuerza como para hacer recomendaciones. En cuanto al sildenafil, los ensayos son no controlados, las poblaciones son muy heterogéneas, los criterios de inclusión no son, digamos, específicos para hipertensión pulmonar. Si bien produjo una mejoría hemodinámica, como lo comentamos en el cuadrito de recién, no mostraron mejoría funcional. Y hay otros estudios que demostraron beneficios, pero en una población muy selecta, muy particular. Como por ejemplo, en pacientes que tenían hipertensión pulmonar combinada, ¿sí? Pre y post capilar, asociada a falla del ventrículo derecho, con presiones de enclavamiento menores a 20. ¿Por qué? Para minimizar el riesgo del edema pulmonar, ¿sí? Con síntomas persistentes, a pesar de unas presiones de llenado normales o presiones de enclavamiento normales, ¿sí? Y que haya una evidencia clínica de respuesta favorable a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Digamos, tiene que cumplir el paciente todos estos criterios para tratar de utilizar sildenafil en este tipo de pacientes. Y se ha descrito también, digamos, cierto beneficio en aquellos pacientes que reciben dispositivos de asistencia ventricular, que son muy parecidos el perfil de estos pacientes a estas características. Y esto, bueno, es más de la evidencia. Como podemos ver, la mayoría de los estudios no obtuvieron beneficio, pero acá lo que está resaltado, en el 2011 ya este grupo comenzó a tener en el criterio de inclusión, fíjense que todos estos estudios no tenían como criterio de inclusión hipertensión pulmonar. Ya en el 2011 aparecieron estos estudios con este criterio de inclusión, y empezaron a evaluar el concepto de relación entre de la compliance de la arteria pulmonar o el acoplamiento ventricular arterial, ¿sí? En donde mostraron cierto beneficio. Entonces, vendría a ser un nuevo frente de investigación, ¿no? En donde no solo se necesitan las mediciones hemodinámicas, y podemos utilizar métodos no invasivos en donde toma relevancia la compliance pulmonar. Entonces podríamos decir
podríamos definir con esto aquel nicho, aquel grupo de pacientes que se podrían beneficiar con este tratamiento vía oral, ¿sí? Volviendo otra vez al cuadro de la compliance, de la compliance o del acoplamiento ventrículo arterial, ¿sí? En verde tenemos un paciente con aumento de la compliance de la arteria pulmonar, aumento de las presiones izquierdas, un paciente que está congestivo y que podríamos llegar a manejar con diuréticos o vasodilatadores, ¿sí? Pero cuando aumenta, ¿sí? En el escenario A, cuando esto sigue aumentando, ya las resistencias vasculares pulmonares me empiezan a aumentar, se vuelve un poco más complejo el escenario, en donde ya deberíamos optimizar a las precargas, optimizar el tratamiento neurohumoral, ¿sí? Intervencionismo o cirugía valvular, y ya cuando pasa el límite, digamos, de las resistencias vasculares pulmonares, hay un desacople en el escenario B, ¿sí? En donde, bueno, aparte de la terapia del escenario A, ya tenemos cirugía valvular de alto riesgo, dispositivos de asistencia ventricular o pacientes con trasplante, y es en este grupo de pacientes, digamos, en donde está perdida hay esta pérdida del acoplamiento, en donde podría beneficiarse, digamos, los vasodilatadores como el sildenafil, que son estos estudios que comentamos recién. Y este desacoplamiento se puede medir mediante una forma no invasiva, mediante una ecocardiografía, con la relación del TAPSE versus la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces, reconsiderando la terapia vasodilatadora, la evaluación de la compliance y el acoplamiento tiene buena correlación con esta razón, con esta relación, eh, utilizando en la mayoría de los estudios un punto de corte de menor a 0,3. O sea, menor a 0,3 decimos que hay pérdida del acoplamiento ventricular arterial, ¿no? Como demostró este mismo grupo que comentamos recién, ya en 2011, en este tipo de pacientes, a los 6 y a los 12 meses de haber administrado el sildenafil, ven cómo las resistencias pulmonares disminuyeron, ¿sí? Esto es lo mismo, como las presiones. Acá está relacionando el volumen minuto con las presiones de fin de diástole, un parámetro hemodinámico vemos correlativo a esta relación de TAPS-PSAP. Vemos que también se recupera, si los cuadraditos negros son los pacientes que recibieron sildenafil. Y estos son algunos estudios que están, digamos, actualmente en desarrollo, el Dynamic y el Passion con Ríos, Iguat y Tadalafilo. Pero bueno, como conclusiones, sabemos que es frecuente en todas las formas de insuficiencia cardíaca y que se asocia a mal pronóstico. Parece existir una microvasculopatía específica asociada a la insuficiencia cardíaca que también se encuentra en investigación. Por ahí esta es la respuesta y se relaciona con la difusión de monóxido de carbono. Esta es la respuesta de por qué muchos pacientes con fe preservada, ¿sí?, siguen sintomáticos a pesar de tener las presiones normales. El tratamiento más eficaz, obviamente, es asociado a la insuficiencia cardíaca, es el tratamiento efectivo de la misma, con medidas dirigidas a reducir las presiones de lado izquierda, y no existe un fármaco, digamos, específico, efectivo, seguro. Pero bueno, el campo de investigación es creciente y esto que acabamos de ver es un frente más de investigación para el futuro, ¿no? Muchas gracias.